Hola a todos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Javier Padilla y he creado este canal para que podamos aprender juntos de la palabra del Señor, ya que vemos cuánta deficiencia hay en la sociedad al malinterpretar la palabra, y pues por eso se crean sectas y se crean tantas falsas enseñanzas, ¿verdad? Por la mala interpretación de la palabra. Así que en este video vamos a ir desarrollando, vamos a hablar un poco de hermenéutica y de apologética. Vamos a aprender a interpretar un texto bíblico, y vamos a desarrollar una serie de estudios bíblicos de muchos libros de la palabra del Señor. Para comenzar, quiero decirles que siempre cuando estudiamos la palabra del Señor tenemos que orar, ¿verdad? Orar y pedir al Espíritu Santo que nos guíe y nos revele la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo que mora en nosotros nos revela la palabra del Señor. Recordemos que nos dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que la palabra nos dice que no es de interpretación privada, sino que Dios la dejó para que nosotros pudiéramos estudiarla, y también nos dejó el Espíritu Santo, que es el que nos revela, ¿verdad? Es por eso que debemos ser personas ya cristianas que hemos recibido el Espíritu Santo para poder tener un discernimiento de la palabra. Y no solo el Espíritu Santo, sino que cada día debemos de estudiar para ir aprendiendo cada día más para poder interpretar la palabra, ya que desde que se escribió la palabra hasta este tiempo de nosotros, pues hay una brecha muy amplia cultural que debemos de aprender, porque la palabra fue dicha y escrita en aquella cultura, en otra cultura, en otra política, en otra economía, fue escrita en otra época diferente a la nuestra. Entonces nosotros debemos de estudiar la cultura para poder entender el significado claro y el principio bíblico que se quería explicar en su momento cuando fue dicha palabra. Entonces, el día de hoy pues quiero que hablemos de cosas básicas, ¿verdad? Nosotros pues manejamos la Biblia Reina Valera 1960, ¿verdad? Y es una de las Biblias que maneja la mayoría de las iglesias, ¿verdad? La Reina Valera 1960 tiene 66 libros, tiene 39 del Antiguo Testamento, tiene 27 del Nuevo, y esa es la Biblia que manejamos. Pero hay unas Biblias que tienen una traducción como la lengua actual, que tienen una traducción más clara, pero hay otro tipo de Biblia. Pero hay otras iglesias que tienen unas Biblias diferentes, como la Iglesia Católica, que tiene 7 libros más, los libros deuterocanónicos, que son los libros que tiene la Iglesia Católica. Ustedes me puedan preguntar, hermano, pero ¿cómo es esto? Que la Iglesia Católica tiene más libros, que la Biblia de la Iglesia Evangélica tiene menos libros. Bueno, eso fue desde cuando se creó el canon. En el tiempo antiguo, en la Septuaginta, todavía la iglesia nuestra tenía los libros deuterocanónicos, pero cuando se hizo el canon significa vara de medir, y que se reunió el concilio para establecer los libros que se iban a determinar como inspirados. Los judíos, ¿verdad? Porque los libros deuterocanónicos no estaban escritos en griego, y por muchas otras razones, entonces decidieron que esos libros no debían estar en el canon. Entonces esta postura la adoptó pues nuestra iglesia evangélica, o protestante como le llamaban en aquel entonces, o le llama la Iglesia Católica. Adoptó esa postura,
¿verdad? Con el concilio, con los judíos, y se dejó solamente los libros que hoy conocemos, los 66 libros, pero la Iglesia católica no, sino que adoptó los libros deuterocanónicos, que son los 7 libros que la Iglesia eh, católica tiene. Los libros deuterocanónicos que la Iglesia católica tiene, hay uno que se llama Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeo. Son los 7 libros que la Iglesia católica tiene. Pero también están los otros libros que le llamamos apócrifos, que ya estos libros sí los rechazó la Iglesia católica y los rechazó la Iglesia evangélica, y que fueron los libros que conocemos como apócrifos, que es el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Santiago, el Apocalipsis de Pedro y Hechos de Pablo y Tecla. Eso se le llama apócrifos. Esos los desechó tanto la Iglesia católica como la Iglesia protestante o nosotros los evangélicos. Pero sí está la diferencia entre esos 7 libros que están entre la Iglesia católica y la Iglesia nuestra, la Iglesia evangélica, ¿verdad? Ellos a esos 7 libros le llaman deuterocanónicos, ¿verdad? Y fueron agregados en un segundo canon, mientras que la Iglesia mantuvo la postura y siguió con los 66 libros que hoy conocemos. Pues dándose un poco de información, no vamos a profundizar más en eso. Tal vez en un futuro estudio más profundo podemos hablar más a detalle de todo eso. Pues nosotros tenemos 66 libros, los cuales los dividimos en Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, que es la ley que Dios le entregó a Moisés para que el pueblo judío se pudiera regir con mandamientos y estatutos, que al día de hoy pues para nosotros no están vigentes en su mayoría, ya que Cristo cumplió la ley y entonces ahora nosotros vivimos por gracia y ya la ley fue abolida. Esos primeros 5 libros se llamaban la ley, la Torá o el Pentateuco en griego y en hebreo, ¿verdad? Son los términos que ellos utilizan. Para nosotros en nuestro español, pues la ley. Así le conocemos a los primeros 5 libros de la ley. Luego cuando vienen los libros de historia. Los libros de historia vienen de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Esos libros los llamamos libros de historia, donde se cuenta la historia del pueblo judío, de los reyes, de los jueces y cómo el pueblo fue regido en ese lapso de tiempo, y los conocemos como la ley. Perdón, como libros de historia. Luego vienen los libros poéticos, ¿verdad? Que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esos libros les llamamos como poéticos porque son cantos, son salmos, son libros de sabiduría. Entonces así los tenemos bautizados como libros poéticos. Luego tenemos los profetas mayores, que es Lamentaciones, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos le llamamos los profetas mayores. No es que fueron mayores que los demás, simplemente que ellos se les llama así porque tienen en sus cartas un mayor volumen de escritos, ¿verdad? Los libros son más amplios, tienen varias hojas, varios capítulos, mientras que la siguiente etapa, que le llamamos los profetas menores, que es desde Oseas hasta Malaquías, ellos pues solo tienen una página y media, tienen poco, entonces se le llama profetas menores. Así está desarrollado pues el Antiguo Testamento. Y luego viene el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le llamamos los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas se le llama evangelios sinópticos porque se parecen mucho, ¿verdad? Evangelios sinópticos, mientras que Juan no es evangelio sinóptico porque es diferente. Juan fue más detallado, cuenta cosas que en los demás evangelios no las encontramos, entonces por eso le llamamos así. Luego está el libro de los Hechos, luego está las cartas generales de Pablo,
que es Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Colosenses. Bueno, Hebreo todavía no lo tenemos definido si fue Pablo, siempre mantenemos así en el aire nosotros en lo personal. Y están las cartas pastorales de Pablo, que es Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Luego está el libro de Hebreos, Primera y Segunda de Pedro, Santiago, Primera, Segunda y Tercera de Juan, el libro de Judas y el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Así tenemos definido lo que es el Nuevo Testamento y así lo hemos definido. Cosas muy importantes que debemos saber. Bueno, así hemos terminado este primer video. Espero haya sido de bendición para sus vidas, hayan aprendido. En el siguiente vamos a ver el texto y contexto de un versículo, cómo interpretar, y vamos a ver algunos ejemplos cómo malinterpretamos algunos textos bíblicos. Que el Señor les bendiga. Adiós.